Hola, en esta clase se explica qué son los modelos de ecuaciones estructurales. Espero que aprendas algo nuevo hoy. Hola, en este video se explica el tema de los modelos de ecuaciones estructurales, también conocidos como modelos SEM por sus siglas en inglés, Structural Equation Modeling. Espero que aprendas algo nuevo hoy. Los objetivos de este video, antes de entrar de lleno en ello, es importante dejar claro que en la descripción del video se encuentran los minutos específicos en que pueden atender cada uno de estos temas, en caso de que les interese aprender sobre un tema particular. Así que comenzamos con el primer tema. El primer objetivo consiste en realizar una breve introducción a los modelos de ecuaciones estructurales desde la psicometría. Las personas que hayan visto el video anterior, que es de análisis factorial confirmatorio, conocido también como confirmatory factor analysis, ya habrán visto este tema, pero lo discuto en este video también porque es muy importante conocer este prerequisito para realizar modelos de ecuaciones estructurales. Luego se describe qué son los modelos de ecuaciones estructurales a un nivel conceptual. Luego se describe el paso 1 de los modelos de ecuaciones estructurales, conocido como modelo de medición, que también es sinónimo de análisis factorial confirmatorio. Vamos a ver esto más adelante. Después se describe el paso 2 de los modelos de ecuaciones estructurales, que es el componente estructural, también conocido como path analysis. Por lo que han visto, paso 1, análisis factorial confirmatorio. Paso 2, path analysis. Los modelos de ecuaciones estructurales combinan los modelos de análisis factorial confirmatorio y los modelos de path analysis. Luego, se demuestra cómo reportar los resultados de los modelos de ecuaciones estructurales, ya sea en tablas, en diagramas, en path diagrams, tanto para el modelo de medición como el componente estructural. Y por último, se demuestra cómo realizar modelos de ecuaciones estructurales utilizando el programado R. Así que, sin más preámbulos, recuerden, pueden ir a cada uno de los objetivos específicos en la descripción del video. Sin más preámbulos, comenzamos con el primer objetivo: realizar breve introducción a los modelos de ecuaciones estructurales desde la psicometría. Y pues la psicometría es la ciencia que estudia la medición de constructos hipotéticos como habilidades mentales y actitudes que no son directamente observables, sino que se infieren. O sea, cuando llenamos un cuestionario, un instrumento de medición, llenamos los ítems, ítem 1, 2, pregunta 3, pregunta 4, y estos ítems se dice que son medidas que reflejan algún constructo latente, un fenómeno hipotético, un fenómeno no observable. Así que nos interesa medir estos fenómenos, nos interesa medir el fenómeno no observable, por ejemplo, inteligencia. Nos interesa medir la inteligencia, pero como no tenemos habilidades mágicas para poder ver la inteligencia, pues solamente de ver una persona, pues tenemos instrumentos que tienen evidencia de distintos tipos de evidencia de validez y confiabilidad para poder medir ese fenómeno que nos interesa. Así que estas son medidas que reflejan el factor o variable latente de interés o constructo hipotético. También la psicometría se refiere a varias medidas estadísticas sobre las propiedades de los puntajes de las pruebas, como los coeficientes de confiabilidad y validez. En general, se tiende a creer que la confiabilidad se refiere a que la prueba mide siempre lo mismo, pero a un nivel técnicamente más correcto, pues la confiabilidad se refiere al grado, es un asunto de grado, nunca es perfecta. La confiabilidad se refiere al grado en que los puntajes de las pruebas son precisos o libres de error aleatorio. El error aleatorio se refiere a todas esas fuentes de error que ocurren al azar. Por ejemplo, participantes que llegaron el día de la administración de la prueba sin comer o con sueño, de mal humor, que están fuera del control del investigador y que afectan los resultados. Pero la confiabilidad, por tanto, se refiere al grado en que los puntajes de las pruebas son
precisos. ¿Y qué es la precisión? Pues la precisión, los puntajes de las pruebas son precisos si los puntajes para los mismos participantes mantienen sus posiciones relativas a través de variaciones en el tiempo, versiones de la prueba o selección de ítems. Si esto se logra, si los mismos participantes mantienen sus posiciones relativas, pues se dice que estos ítems son precisos y por tanto tienen alto grado de confiabilidad. Por ejemplo, un ejemplo de posiciones relativas es el siguiente. Imaginen que tienen datos para una preprueba, tiempo 1, y una postprueba, tiempo 2. Y aquí están participante 1, 2, 3, 4, 5. La misma persona, participante 1, 2, 3, 4, 5. Pueden observar que quien obtuvo la puntuación más baja en el tiempo 1 sigue siendo el quien obtuvo la puntuación más baja en el tiempo 2. Quien obtuvo la puntuación más alta en el tiempo 1 sigue siendo el quien obtuvo la puntuación más alta en el tiempo 2. Eso se refiere a que los mismos participantes pues mantienen sus posiciones relativas a través de distintas administraciones de una misma prueba. Esta prueba es confiable. O sea, aunque ninguna persona obtuvo un puntaje idéntico para los dos conjuntos de datos, las posiciones relativas de los puntajes fueron idénticas para cada persona. La correlación de Pearson de 1 entre los dos conjuntos de datos describe esta característica. O sea, si ustedes hubiesen puesto estos datos en una base en R, en Excel, SPSS, tiene la variable identificador, personas 1 al 5, tiempo 1, y tienen los valores 12, 15, 19, 24, 28, tiempo 2, con los valores que están acá, y hacen una correlación de Pearson, obtienen un valor de 1.00, correlación perfecta, porque los participantes mantuvieron sus posiciones relativas a través de los dos tiempos en que se administró la misma prueba. Entonces, la consistencia interna, es importante tener en cuenta esta confiabilidad como concepto general. Pero la confiabilidad tiene distintos índices. Un índice de confiabilidad es la consistencia interna, que se refiere a el grado de intercorrelación entre los ítems de una prueba, de modo que son consistentes entre sí y miden lo mismo. Así que la consistencia interna es un índice de confiabilidad. Y a su vez, el alfa de Cronbach es un índice comúnmente utilizado de consistencia interna, que mide la fuerza promedio de la asociación entre todos los posibles pares de ítems contenidos dentro de un conjunto de ítems. Así que tienes confiabilidad, tienes consistencia interna como índice de confiabilidad y tienes el alfa de Cronbach como índice de consistencia interna. Y por eso mucha gente le dice el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach, que examina, supongamos que hay 3 ítems en un instrumento, pues examina la fuerza promedio de la asociación entre todos los posibles pares de ítems. Sería correlación ítem 1 y 2, correlación ítem 1 y 3, correlación ítem 2 y 3. Y luego que sumas todas las correlaciones, lo divides entre el total de correlaciones. Y obtienes una medida de la fuerza promedio de la asociación entre todos los posibles pares de ítems contenidos dentro de una misma prueba. Ahora, lo que puse, deja quitar las letras rojas. Lo que quería decir ahorita era, pueden ver en este flujograma, confiabilidad, concepto sombrilla o general. A su vez, la consistencia interna que mide es un índice de la confiabilidad que nos deja saber el grado de intercorrelación entre los ítems o reactivos que pertenecen a una misma prueba. Y a su vez, el alfa de Cronbach es un índice de consistencia interna que nos deja saber la fuerza promedio de la asociación entre los ítems, entre todos los posibles pares de ítems que pertenecen a una misma prueba. Y por lo general, para realizar análisis factorial confirmatorios, realizar modelos de ecuaciones estructurales, se utilizan las siguientes guías para interpretar el alfa de Cronbach. Si es menor a 0.70, inaceptable. 0.70 a 0.79, aceptable. 0.80 a 0.89, bueno. Y punto mayor, 0.90 en adelante, excelente. Y por ejemplo, un alfa de Cronbach de 0.85 lo que indica es que el instrumento mide un 85% de la variabilidad verdadera, mientras que un 15% de la variabilidad se debe al error. Ahora, es importante tener en cuenta que la confiabilidad es una condición necesaria, pero insuficiente para establecer que existe validez. O sea,
Si no tienes confiabilidad, los puntajes imprecisos no miden nada. Pero aún si tienes confiabilidad, si el alfa de Cronbach pues, fue mayor a 0.70, no quiere decir ya que hay validez también. Ya tienes confiabilidad, pero no quiere decir que tienes validez. O sea, la validez, en general, muchas personas dicen que validez es que mide lo que tiene que medir. Pero a un nivel técnicamente correcto, la validez se refiere al grado en que las interpretaciones y usos propuestos para los puntajes de las pruebas son apropiadas. Entonces, los estándares para las pruebas psicológicas de la American Education Research Association, la American Psychological Association y el National Council on Measurement in Education reconocen 4 fuentes básicas de evidencia de validez y tipos correspondientes de inferencia. Primero, fuente básica de evidencia de validez, contenido de la prueba. Validez de contenido. Los puntajes deben reflejar conocimientos, habilidades o estatus dentro de un dominio particular. Por lo general, aquí pues hay una evidencia de jueces, una validación de jueces expertos que nos dejan saber si en realidad nuestro instrumento refleja conocimiento, habilidades o estatus dentro de un dominio o dimensión particular. También hay evidencia de validez de relaciones con otras variables. Y los puntajes de las pruebas deben no variar con los puntajes de variables externas en las maneras esperadas. Si desarrollaste un instrumento de ansiedad, se espera que correlacione altamente con otros instrumentos de ansiedad previamente establecidos, por ejemplo. Procesos de respuesta. Este se refiere más, por ejemplo, en pruebas de inteligencia, te deja conocer esta subprueba. Mide pensamiento abstracto, mide velocidad de respuesta, mide memoria de trabajo. Pues procesos de respuesta se refiere a esta categoría de evidencia de validez, donde se delimitan los procesos o habilidades cognitivas involucradas a responder el contenido de la prueba. Pero lo que más viene el caso cuando hablamos de modelos de ecuaciones estructurales es la evidencia de validez de estructura interna de la prueba, donde los patrones de asociaciones entre los ítems dentro de una misma prueba, miren lo verde, donde los patrones de asociaciones entre los ítems dentro de una misma prueba deben estar alineadas con las hipótesis sobre lo que miden los puntajes de las pruebas. O sea, la estructura interna lo que establece es que lo que se observó, las correlaciones observadas, están a la par con las correlaciones que se esperaban según la revisión de literatura, según las hipótesis basadas en la revisión de literatura o la teoría. Ahora, ¿por qué es importante realizar modelos de ecuaciones estructurales y la psicometría? ¿En qué viene el caso? Porque los análisis tradicionales de correlación, regresión, mediación, etc. En estos análisis, aunque se examine el alfa de Cronbach, y si tiene alfa de Cronbach mayor a 0.70 se dice que es aceptable, como tal, estas pruebas estadísticas parten de la premisa de que las variables predictoras tienen confiabilidad perfecta, o sea que el error de medición es 0, que el alfa de Cronbach es 1.00. Así que muchas veces dicen, examina el alfa de Cronbach y con que sea mayor a 0.70 lo puedes utilizar en tu estudio. Pero las pruebas estadísticas como tal asumen que el alfa de Cronbach es perfecto. Y esto es un supuesto irrazonable en la práctica. Ninguna medición es perfecta. Para contrarrestar esta debilidad, pues este supuesto irrazonable de que tenemos medidas perfectas, pues se desarrollan los modelos de ecuaciones estructurales, o SEM por Structural Equation Modeling, que consiste de 2 pasos. Primero, un modelo de medición, que es equivalente a un análisis factorial confirmatorio. Y segundo, un componente estructural, que se realiza path analysis. Entonces, los modelos de ecuaciones estructurales examinan pues el grado, proveen evidencia de validez de estructura interna y por tanto se examina si las correlaciones observadas en los datos están a la par o alineadas con las correlaciones pues, que predice el modelo. Se realiza una representación explícita del error de medición. O sea, mientras que los análisis tradicionales asumen que no existe ningún error de medición, al realizar modelos de ecuaciones estructurales, se reconoce el error de medición y se hace una representación explícita del error de medición. Hay unas medidas de ajuste global, como el G², el Root Mean Square Error of Approximation, el Standardized Root Mean Square Residual y el Comparative Fit Index, que ya hay unas guías establecidas que si obtiene ciertos puntajes, quiere decir que el modelo se ajusta bien a los datos y por tanto estás controlando por el error de medición. Y también hay medidas de ajuste local o
evaluar directamente los residuales de correlación. Esta propiedad, el poder realizar una representación explícita del error de medición, da una calidad más realista al análisis. Es como estableces, mira, mi modelo quizás no es perfecto, pero se ajusta bien a los datos. Es mejor decir esto a simplemente asumir que mi modelo es perfecto, que mis variables medidas, que mis instrumentos tienen alfa de Cronbach de 1. Esto es prácticamente no ocurre nunca en la práctica. Y por eso se recomienda utilizar modelos de ecuaciones estructurales. Entonces, los modelos de ecuaciones estructurales son una clase amplia de modelos estadísticos que consisten en dos pasos. Como mencioné, el modelo de medición, donde se realiza análisis factorial confirmatorio, y el componente estructural, donde se realizan análisis entre variables latentes o entre factores. Vamos a ver esto más adelante. En el paso 1, en el modelo de medición, se definen los factores a partir de las variables de respuesta latente continuas asociadas a las variables medidas, variables observadas o ítems. Y en el paso 2, en el componente estructural, se realiza patanálisis entre los factores, variables latentes, no observadas o subyacentes. Imaginemos, para traer esta prueba estadística a un escenario práctico, que tenemos el siguiente contexto, donde un investigador estaba interesado en estudiar los mecanismos mediadores de la relación entre la disposición a la conciencia plena y los rasgos de ansiedad, en una muestra de 149 adultos jóvenes hispanoparlantes, seleccionados por disponibilidad. Administró 4 instrumentos: el MAS, que tiene 4 ítems, CAC de 4 ítems, EQ de 4 ítems y STAI de 4 ítems. Utilizó modelos de ecuaciones estructurales para examinar si la evitación cognitiva y el descentramiento tienen un rol mediador en la relación entre la disposición a la conciencia plena y los rasgos de ansiedad. Así que pueden imaginarse que tienen lo siguiente. La hipótesis que le interesaba investigar a esta persona es la siguiente. Tienes acá, vamos a ponerlo en rojo, tiene disposición a la conciencia plena, el MAS, Mindful Attention Awareness Scale. Acá tienes rasgos de ansiedad. Rasgos de ansiedad, el STAI. Y como variables mediadoras tienes aquí el CAC, por ejemplo, el CAC, Cognitive Avoidance Questionnaire, evitación cognitiva. Y también tienes aquí el EQ, el Experience Questionnaire o descentramiento. Pueden imaginarse que el MAS puede ejercer efectos tanto directos como indirectos sobre los rasgos de ansiedad. Así que lo que le interesa examinar, en este caso, utiliza un modelo de ecuaciones estructurales para examinar si la evitación cognitiva y el descentramiento, evitación cognitiva y descentramiento, ejercen o tienen un rol mediador en la relación entre la disposición a la conciencia plena y los rasgos de ansiedad. Y por eso están en el medio. Estos son dos mecanismos intermediarios a través de los cuales la disposición a la conciencia plena ejerce sus efectos sobre los rasgos de ansiedad. Así que, en este caso, ese es nuestro ejemplo. Vemos que el primer instrumento, que es el MAS 4, se llama MAS 4 porque es el Mindful Attention Awareness Scale, un instrumento de mindfulness, y 4 porque tiene 4 ítems. Y ven que tienen 6 categorías de respuesta, del 1 al 6. Sí, la disposición a la conciencia plena vamos a definirla como la capacidad para prestar atención al momento presente. El CAC es el Cognitive Avoidance Questionnaire y ven que tiene 4 ítems: mide evitación cognitiva o capacidad para inhibir el procesamiento emocional de los estímulos amenazantes. Y tiene 5 categorías de respuesta. El STAI es el instrumento del State and Trait Anxiety Inventory. En este caso tenemos preguntas de rasgos de ansiedad o la tendencia hacia experimentar ansiedad a través de distintas situaciones o responder de manera ansiosa ante distintas situaciones. Y va de nada a mucho, 0 a 3. Tiene, aunque termine en 3, son en realidad 4 categorías de respuesta. 1, 2, 3, 4 categorías de respuesta. Y por último tenemos el EQ, el Experience Questionnaire, que mide descentramiento, que es un conjunto de estrategias adaptativas para cambiar un estilo de pensamiento centrado por uno de perspectiva más amplia. Por ejemplo, si me fue mal en un examen, yo puedo pensar, si tengo bajo descentramiento, pienso, me fue mal en el examen porque yo no soy inteligente. En cambio, si tengo alto descentramiento, yo puedo pensar, me fue mal en el examen porque no me preparé como debía. Pero para una futura ocasión, sí voy a prepararme mejor y voy a salir bien. Sí, que vimos que tenemos 4 instrumentos, todos con 4 ítems.
Y lo que cambia es la categoría de respuesta. El EQ tiene 5 categorías de respuesta, del 1 al 5. Ahora, en el modelo de medición, como mencionamos anteriormente, todavía estamos en describir qué son los modelos de ecuaciones estructurales a nivel conceptual. En el paso 1, modelo de medición, se definen los factores a partir de las variables de respuesta latentes continuas asociadas a las variables medidas, variables observadas o ítems. Esto lo van a ver ahora paso a paso. Se definen los factores. Estos son los factores: factor 1, factor 2, factor 3, factor 4, por ejemplo. Se definen los factores a partir de las variables de respuesta latentes continuas. Así que se definen los factores a partir de las variables de respuesta latente continuas. Ven aquí, cada factor se define a partir de las variables de respuesta latente continuas. Lo pueden ver acá. Y lo mismo pasa con cada uno. Con cada uno de los factores se define a partir de la variable de respuesta latente continua. ¿Ok? Y estas variables de respuesta latente continuas, a su vez, están asociadas a las variables medidas. Pueden ver que las variables de respuesta latente continuas están asociadas con las variables medidas en escala Likert o ordinal. Y esto pasa con todo. No voy a hacerlo con todas las variables, pero pueden ver que en los modelos de ecuaciones estructurales, los factores se definen a partir de las variables de respuesta latente continua, que a su vez están asociadas con las variables medidas ordinales. En el paso 2, componente estructural, se realiza path análisis entre los factores o variables latentes no observadas o subyacentes. Y ya pueden ver path análisis. En este caso es un modelo, específicamente es un modelo de mediación paralela. Ok. Entonces, es común, como vimos anteriormente, pueden ver que separamos el modelo de medición, lo hicimos por separado. Pueden ver que todas estas relaciones son no direccionales, tienen flechas en ambos lados, hacia ambos lados. Simplemente se presentarían covarianzas en la solución no estandarizada o correlaciones en la solución estandarizada. Eso fue en el modelo de medición. En el componente estructural ya tenemos relaciones direccionales. Tenemos una variable exógena que es disposición a la conciencia plena, y tenemos 3 variables endógenas que son descentramiento, evitación cognitiva y rasgos de ansiedad. Aunque es común en la literatura que se reporte cada paso por separado, modelo de medición y componente estructural, sin embargo, en algunos trabajos se reporta el modelo de ecuaciones estructurales con los 2 pasos integrados. Aquí pueden verlo. Este es un modelo de ecuaciones estructurales con los 2 pasos integrados. ¿Qué cambió acá? Pueden notar que ya las relaciones entre las variables, cuando en el modelo de medición, las relaciones son no direccionales. Hay flechas de hay líneas, pues, curvas con 2 flechas. En cambio, en el modelo integrado con todo integrado, ya tenemos el path diagram con relaciones direccionales. Entonces, ya vamos a empezar a describir el paso 1 de los modelos de ecuaciones estructurales, modelo de medición. En el modelo de medición, análisis parcial confirmatorio, cuando las variables medidas son ordinales o ítems en escala Likert, se examina el grado de ajuste entre la matriz de correlación policórica observada y la matriz de correlación policórica estimada por el modelo. Es importante tener claro que las correlaciones policóricas son una medida del grado de asociación entre 2 variables que se puntúan como categorías ordenadas, por ejemplo escala Likert, pero se asume que son manifestaciones de variables continuas subyacentes. O sea, el ítem se mide en escala Likert, que son variables ordinales. Sin embargo, pues se asume que ese puntaje obtenido, pues, en escala Likert representa una variable latente continua subyacente. ¿Ok? Y vean aquí, matriz de correlación policórica observada, matriz de correlación policórica que predice el modelo. Así que esto se examina en el modelo de medición. Cuán similares son la matriz de correlación policórica observada y la matriz de correlación policórica que predice el modelo. Y se restan, por ejemplo, 0.714 menos 0.666, y en la matriz de residuales eso diera 0.048. Y así sucesivamente con todas las posibles combinaciones o pares de relaciones entre las variables. Entonces,
Cuando tenemos variables medidas en escala Likert o categorías ordinales, un acercamiento de mejores prácticas consiste en utilizar el método de estimación Robust Weight Least Squares. El estimador Robust Weight Least Squares asocia cada variable medida ordinal o ítem con una variable de respuesta latente continua. En este proceso se calculan K-1 thresholds para cada variable medida ordinal, siendo K la cantidad de categorías de respuesta en la escala Likert. Los thresholds se definen como puntuaciones Z estandarizadas que representan áreas bajo la curva a la izquierda de una categoría particular. Por ejemplo, el ítem más 1 tiene 6 categorías de respuesta, K es igual a 6. Por lo tanto, se calculan 6 menos 1, que serían 5 thresholds para este ítem. Vamos a quitar los colorcitos. Vamos a ver de nuevo la imagen ahora. Más 1 va desde casi siempre a nunca. Es un ítem en escala ordinal. Sin embargo, los thresholds pueden ver que son puntuaciones Z estandarizadas que representan áreas bajo la curva a la izquierda de una categoría particular. O sea, los thresholds permiten asociar las variables de respuesta latente continuas y las variables medidas ordinales pues en escala Likert. Por tanto, si la variable de respuesta latente continua tiene un valor, por ejemplo, de negativo 1.20, pues al estar menor al threshold 1, el threshold 1 va desde la puntuación más baja hasta este punto de corte, negativo 0.577. Si la variable de respuesta latente continua está por debajo del threshold 1, se espera que la persona escoja la opción más baja posible, era casi siempre en medida ordinal. Si la persona puntuó, por ejemplo, 0.70, como por acá, pues al estar por encima del threshold 3 y por abajo del threshold 4, pues se esperaría que la persona escoja la opción 4. Yo utilizo muchas veces estos diagramas, los dibujo y pongo los puntos de corte para los thresholds para que sea más fácil de hacer la conversión entre variable de respuesta latente continua hacia variable medida ordinal. Ahora, en nuestro ejemplo tenemos un modelo de medición de 4 factores o variables latentes de los mecanismos mediadores de la relación entre la disposición a la conciencia plena y los rasgos de ansiedad. Vamos acá. Quiero solamente hacer como una pequeña aclaración. Ok. Este es nuestro modelo de medición. Por lo general, alguien puede escribir acá. Voy a acercarlo, pero en caso que alguien quiera verlo un poquito más cerca, obviamente. Modelo de medición de 4 factores de los mecanismos mediadores de la relación entre la disposición a la conciencia plena y los rasgos de ansiedad. Se utilizó simbolismo compacto para los términos de error. Así que términos de error son estos. Términos de error, simbolismo compacto. T para thresholds. Están acá, casi no se ven, pero están aquí. Los thresholds están por acá. Lambda, aquí, lambda para los coeficientes de patrones. Pi para la varianza de los factores. Cada path desde una variable de respuesta latente continua hacia su ítem correspondiente tiene un zigzag que representa la estructura de thresholds para cada ítem. Sería esto. Esta estructura de thresholds asocia las variables de respuesta latentes continuas y los ítems de escala Likert. Luego se evalúa el ajuste global del modelo de medición. Las estadísticas del ajuste global miden la correspondencia general entre el modelo y los datos. Algunas de las medidas que se reportan con más frecuencia en la literatura son las siguientes: Chi cuadrado de bondad de ajuste, root mean square error of approximation, standardized root mean square residual y comparative fit index. Entonces, podemos ver que la primera prueba, el Chi cuadrado de bondad de ajuste, la hipótesis nula de esta prueba establece que no existen diferencias entre la matriz de correlación policórica observada y la matriz de correlación policórica que predice el modelo. Por tanto, si esta es la hipótesis nula que establece que no hay diferencia, queremos que no se rechace la hipótesis nula. La ausencia de significancia estadística ofrece apoyo hacia el modelo. Sin embargo, quiero dejar claro que esta prueba se encuentra altamente influenciada por el tamaño de la muestra. Cuando tenemos muestras grandes, aún pequeñas diferencias entre la matriz de correlación policórica observada y las que predice el modelo podrían resultar significativas. Así que, por convención, se sigue reportando el Chi cuadrado de bondad de ajuste, pero se tiende a complementar con otras medidas de ajuste global.
En nuestro caso podemos ver que P, el valor P, fue menor a 0.05. Por tanto, establece que existen diferencias entre el modelo y los datos, como que el modelo no se ajusta bien a los datos según el pi cuadrado. Por otro lado, el Root Mean Square Error of Approximation, o RMSA, nos dice que también se ajustaría el modelo a la matriz de correlación policórica de la población. El Root Mean Square Error of Approximation es una medida de badness of fit. Por tanto, mientras más bajo sea el estimado, más apoyo se ofrece hacia el modelo. Se desea que el Root Mean Square Error of Approximation sea menor a 0.06. Y en nuestro caso fue 0.047, que es menor a 0.06. Así que se dice que se ajusta bien la matriz de correlación policórica del modelo. Se ajustaría bastante bien a la matriz de correlación policórica de la población. Ahora, el Standardized Root Mean Square Residual es una medida de la diferencia promedio entre la matriz de correlación policórica observada y la matriz de correlación policórica que predice el modelo. El Standardized Root Mean Square Residual es una medida de badness of fit, pues de nuevo, mientras más bajo sea el estimado, mejor es el modelo. Se desea que el Standardized Root Mean Square Residual sea menor a 0.08. Y en nuestro caso fue 0.066, así que lo cumplió. El Comparative Fit Index compara el desempeño del modelo propuesto con el desempeño de un modelo baseline donde se asume que no existe correlación entre las variables medidas. O sea, el modelo propuesto, que pueden ver, lo podían ver acá, como la correlación policórica. Quiero que lo vean aquí. Se compara el modelo propuesto, se compararía con un modelo baseline. Un modelo baseline establecería que todas las pares de correlaciones policóricas entre todos los ítems sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, todo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Por tanto, se está comparando el modelo propuesto con el peor modelo posible prácticamente. Y la convención a la que se ha llegado es que si el Comparative Fit Index es mayor a 0.95, esto es indicativo de que el modelo se ajusta bien a los datos. Y en nuestro caso fue 0.98, así que se cumple. Entonces, un acercamiento de mejores prácticas al realizar confirmatory factor analysis o modelo de medición consiste en evaluar también el ajuste local del modelo. Los residuales de correlación mayores o iguales a 0.10 en valor absoluto merecen atención especial como posible evidencia de pobre ajuste local. En nuestro modelo se encontraron 17 residuales de correlación mayores a 0.10 en valor absoluto. Esto equivale a 17 residuales entre 120 posibles residuales posibles por 100 es igual a 14%. O sea, se identificó que el 14% de los residuales son mayores a 0.10 en valor absoluto. Esto sugiere un pobre ajuste local del modelo. Así que tener matriz de correlación observada, policórica observada, matriz de correlación policórica que predice el modelo y matriz de residuales que es igual a matriz de correlación policórica observada menos la que predice el modelo. Podemos ver que hay 17 pares de residuales que son mayores a 0.10. ¿Y qué sucede? Esto sugiere un pobre ajuste local del modelo. O sea que el modelo tiene evidencia, por ejemplo, pi cuadrado y ajuste local, que son los residuales, es las que establecen como que el modelo no ha sido tan bueno. Como que el modelo es pobre. Sugieren que el modelo es pobre. Sin embargo, el Root Mean Square Error of Approximation, el Standardized Root Mean Square Residual y el CFI sugieren que el modelo es bueno. Lo importante es dejar clara ambos tipos de evidencia, los que te apoyan y los que no. Ahora, ya terminamos el paso 1, modelo de medición. El paso 2 consiste en el componente estructural, se examinan las hipótesis de interés. La hipótesis para recordar la evitación cognitiva y el descentramiento tienen un rol mediador en la relación entre la disposición a la conciencia plena y los rasgos de ansiedad. Se realiza path análisis entre las variables latentes que fueron definidas en el modelo de medición. Así que ya estas variables latentes o factores se definieron en el modelo de medición y ahora se realiza path análisis. Pueden ver que la variable exógena tiene unas dos flechas, una curva con dos flechas y representa la varianza en la solución estandarizada. Y aquí están los términos de error utilizando simbolismo compacto. Hay términos de error porque está la variabilidad que explica el factor, es la variable exógena, la variable latente exógena con respecto a la variable latente endógena, y hay la variabilidad que no explica la variable exógena.
y por tanto sería el error. Acá, en este diagrama, pueden ver que aquí estaba solamente con lo conceptualmente. Aquí ya está un path diagram donde se reportaron los coeficientes de patrones no estandarizados. Coeficientes de patrones no estandarizados. Cada path se convirtió en un coeficiente de patrón no estandarizado. Pueden ver que el efecto indirecto a través del descentramiento, que sería este path multiplicado por este path, es igual a negativo 0.234. 0.3110 o el negativo 0.755 es negativo 0.234. Pueden ver que el intervalo de confianza no cruza 0 y por tanto esto sugiere que el efecto indirecto fue significativo. De igual forma, la disposición a la conciencia plena sobre los rasgos de ansiedad ejerce el efecto indirecto a través de estos dos caminos, que es el PAD A2 y B2. A mayor disposición a la conciencia plena disminuye la evitación cognitiva y a menor evitación cognitiva disminuyen los rasgos de ansiedad. Y este efecto indirecto, negativo 0.311 por 0.29 es igual a negativo 0.09. Y vemos que el intervalo de confianza tampoco cruza 0 y por tanto ambos efectos indirectos fueron significativos. Luego, para reportar los resultados de los modelos de ecuaciones estructurales, se puede hacer en tablas, path diagram del modelo de medición, path diagram del componente estructural, que se conoce también pues como path análisis, y reporte estilo APA. Entonces, primera tabla, para resumir los valores de ajuste global, se le puede decir como lo siguiente, como en general, tabla de ajuste global y después en lo específico. Para el modelo de ecuaciones estructurales de los mecanismos mediadores de la relación entre la disposición a la conciencia plena y los rasgos de ansiedad. Y aquí pues tienen modelo, si es de medición, si es componente estructural, este es el paso 1. Paso 1, modelo de medición. Paso 2, componente estructural. La razón para dividirlo en dos pasos es porque cuando surgen errores, si pasaste el primer paso completo y no habían errores, y después comenzaste el segundo paso y surgen errores, sabes que el problema está en el segundo paso. Y vemos que tanto el primer paso tiene el valor P es menor a 0.05 en ambos. Ok. Pero el RMSA es menor a 0.06 en ambos. El SRMR es menor a 0.08 en ambos. Y el CFI es mayor a 0.95 en ambos. Por tanto, se ajusta que existe un buen ajuste del modelo a los datos. Los patrones de asociaciones observados están a la par con los patrones de asociaciones que se esperarían o se hipotetizarían a partir de la revisión de literatura. Se recomienda pues también evaluar el ajuste global en el componente estructural, en el segundo paso también luego. Path diagram del modelo de medición. Y acá pues pueden ver a nivel conceptual lo que vimos ahorita. Y ahora a nivel de que se reportaron los coeficientes de patrones estandarizados, donde todos fueron menores a 0.001. Significancia. Así que tienen acá los no direccionales. Esto es un modelo de medición. Relaciones no direccionales, como son coeficientes de patrones estandarizados, estos son correlaciones. Estos son correlaciones, 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 correlaciones. Pi son varianzas de los factores. Estas flechas son términos de error. Términos de error, variabilidad que nos explican los factores. Y acá prácticamente nada, estos son los thresholds. Y prácticamente ya, esto se repite la misma información con los demás lados. Path diagram del componente estructural. Los coeficientes de patrones estandarizados se reportaron. Figura 2, componente estructural de los mecanismos mediadores de la relación entre la ansiedad y de la relación entre la disposición a la conciencia plena y los rasgos de ansiedad. Se utilizó simbolismo compacto para los términos de error. De nuevo, variables exógenas, esto es una varianza. Variables endógenas, términos de error. Si se fijan, 0.299, cuando se le va al cuadrado, vamos a hacerlo un momentito. 0.299, vamos en cualquiera, vamos a abrir R solamente para esto. Vamos a abrirlo. 0.299 al cuadrado. Ok. Vamos a hacer esto. Aquí. 0.299. Ok. 0.299.
elevado al cuadrado es igual a 0.089. O sea, si los coeficientes de patrones representan correlaciones entre las variables, entre las variables latentes, se eleva una correlación al cuadrado, la correlación elevada al cuadrado, coeficiente de determinación. Y por tanto, pues eso representaría la varianza explicada, que fue 0.089. Y el término de error es varianza que no explica la variable exógena. Vimos lo importante acá. Pudimos ver que el efecto directo de disposición a conciencia plena sobre el rasgo de ansiedad no fue significativo. NS non-significant, o no significativo. Pero, sin embargo, todos los demás paths, el efecto indirecto a través de descentramiento y el efecto indirecto a través de evitación cognitiva, todos fueron significativos, como pueden ver con los asteriscos, donde 3 asteriscos significa P menor a 0.001, 2 asteriscos es P menor a 0.01 y un asterisco es P menor a 0.05. Así que, prácticamente, así se reporta el componente, pantalla grande del componente estructural. Reporte estilo APA podrían hacer algo como lo siguiente, como que un investigador estaba interesado en estudiar los mecanismos mediadores de la relación entre la ansiedad y el control, entre la disposición a la conciencia plena y los rasgos de ansiedad en una muestra de 149 adultos jóvenes hispanoparlantes seleccionados por disponibilidad. Administró los instrumentos MAS4, CAC4, EQ4 y STAI4. Utilizó modelos de ecuaciones estructurales o Structural Equation Modeling para examinar si la vibración cognitiva y el descentramiento tienen un rol mediador en la relación entre la disposición a la conciencia plena y los rasgos de ansiedad. Y ahora vimos de lo general lo específico. Este es el paso 1, modelo de medición. Respecto al modelo de medición, que también es sinónimo de análisis factorial confirmatorio, el investigador utilizó el método de estimación Robust Weight Least Squares para evaluar el grado de ajuste entre la matriz de correlación policórica estimada por el modelo y la matriz de correlación policórica observada en los datos. Por un lado, los resultados de la prueba G cuadrado de montantes de ajuste y también el ajuste local sugieren que existen diferencias entre el modelo y los datos, P menor a 0.05. En cambio, las otras medidas de ajuste globales seleccionadas indican un alto grado de ajuste entre el modelo y los datos, CFI mayor a 0.95, Root Mean Square Error of Approximation menor a 0.06, Standardized Root Mean Square Residual menor a 0.08. Por tanto, determinó que el modelo de 4 factores de los mecanismos mediadores de la relación entre la disposición a la conciencia plena y los rasgos de ansiedad se ajusta bien a los datos. Y sabe ver figura 1. Y la figura 1, podrían recordar, era figura 1, modelo de medición, con los coeficientes de patrones estandarizados. Ahora, en el paso 2, con relación al componente estructural o path análisis, se encontró que la disposición a la conciencia plena ejerce efectos indirectos sobre los rasgos de ansiedad a través de incrementar el descentramiento, a través de aumentar el descentramiento y también a través de disminuir la evitación cognitiva. Por su parte, el efecto directo de la disposición a la conciencia plena sobre los rasgos de ansiedad no alcanzó la significancia estadística. Y aquí está la figura 2. Así que hace referencia a la figura 1, modelo de medición, y figura 2, componente estructural. Antes de terminar, quiero hacer un breve ejemplo de cómo se hace análisis los modelos de ecuaciones estructurales en R. Así que lo que voy a hacer es que desde R simplemente voy a ir a utilizar al folder de videos de YouTube. En este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacerlo. Vamos aquí. Okay. Voy a abrir la base de datos. Es más, voy a hacerlo desde el principio para que no digan que hice trampa porque tenía un script ya hecho. Así que vamos a llamarle modelo de ecuaciones estructurales. Modelo de ecuaciones estructurales. Y voy a cambiar de mouse porque estoy utilizando la pantallita virtual y está molestando un poco, pero si utilizo el mouse va a ser más fácil. Así que si escucharon un sonido fue eso. Así que paso 1. Ok, vamos a primero cargar los paquetes. Vamos a cargar los paquetes primero para leer la base de datos, el tidyverse.
Y luego, para realizar análisis, modelos de ecuaciones estructurales, el paquete LAVAN, Latent Variable Analysis. Ese es el primer paso. Ahora, para realizar modelos de ecuaciones estructurales, paso 1, modelo de medición. Modelo de medición. Y acá lo que hacemos es lo siguiente. Escribimos modelo. Vamos a, primero sí, vamos a cargar los paquetes y leer la base de datos. Base de datos. Y acá le ponemos simplemente base de datos. Se va a llamar base de datos, asignar, leer, coma separated value, que es el formato del archivo de Excel. Pueden verlo acá. En este caso, conecté de nuevo lo que no era. Ahora, el archivo de la base de Excel es base editada, es como se llama. Base editada, vamos a verla rápidamente. Tiene las mismas variables que estábamos estudiando. Y ahora escribimos base editada y es coma separated value el formato. Le damos run y escribimos base de datos. Y ya tenemos la base de datos en R. El próximo paso pues consiste en un modelo de medición. Vamos a llamarle modelo de medición, asignar, ponemos comillas y el modelo de medición vamos a escribirle aquí como modelo de medición de nuevo, modelo de medición, y escribimos lo siguiente ahora. Imaginemos que nos interesa disposición a conciencia plena. Disposición conciencia plena se define a partir de, es igual, y el signo de se predice a partir de. Esto, disposición a conciencia plena se predice a partir de, o se define a partir de, más 1, más 2, más 3 y más 4. ¿Ok? Evitación cognitiva se define a partir de CAC 1, CAC 2, CAC 3 y CAC 4. Ok. Viene ahora rasgos de ansiedad. Rasgos, ansiedad. Ok. Está ahí 1, se define a partir de está ahí 1. Está ahí 2. Está ahí 3. Está ahí 4. Y por último, descentramiento. Descentramiento se define a partir de EQ1, EQ2, EQ3 y EQ4. Básicamente tenemos nuestro modelo de medición. Esto es, lo tenemos aquí. Escribimos ahora modelo medición, asignar, paquete LAVAN, dos puntitos, función, análisis factorial confirmatorio. El modelo se llama modelo medición. Los datos se llama base editada. El método de estimación se llama weight least squares mean variance, robust weight least squares. Y los datos son ordenados, sí, porque son variables ordinales. Base editada. Base de datos. Simplemente se llama base de datos. Ese es el nombre verdadero. Base de datos. Y ahora le damos summary. Modelo medición. Queremos R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. Queremos también que los puntajes estén estandarizados. Y queremos las medidas de ajuste global. Y acá pueden ver ya, prácticamente, está acá el G cuadrado, que fue menor a 0.05, el Comparative Fit Index, 0.98, Root Mean Square Error Approximation, 0.047, Standardized Root Mean Square Residual, 0.066. Acá, las coeficientes de patrones de cada variable, en este caso, factor, con respecto a cada variable de respuesta latente, en este caso sería esto. Quiero ilustrarlo, vamos a ponerle esto aquí, modelo de medición, es esto. Por ejemplo, ¿de dónde surge? Vamos a hacer solamente uno. Disposición a conciencia plena con más 4, que fue 0.70. ¿Ok? ¿De dónde surge eso?
con más 4.70 cae acá, estandarizado. Son coeficientes de patrones estandarizados, 0.70. Y pues está relaciones, coeficientes de patrones desde cada variable, desde cada factor a las variables de respuesta latente continuas, covarianzas entre los factores o variables latentes. Y acá la estructura de thresholds también está en este caso. Varianzas de los factores, pueden ver que son 1 en la solución estandarizada. Pero nada, lo importante ahora es el paso 2. Hicimos paso 1, modelo de medición. Ahora vamos a hacer el paso 2, componente estructural. Bueno, podrían haber hecho también, si querían, las correlaciones. Correlación policórica observada es con LabCorp. Pone modelo de medición. Vamos a alargar eso un poco para que salga todo completo. Correlación policórica observada, la que predice el modelo fitted, la que ajusta el modelo. Vamos a pedirle exactamente la que queremos. COP, la que está la correlación policórica observada, la que predice el modelo. Y los residuales, vamos a pedirle residuales. Modelo medición. Los residuales, pues por ejemplo, si es esta, 0.714 menos 0.666 es igual a 0.048. ¿Ok? Pues ahora hacemos el componente estructural y hacemos lo siguiente. Hacemos componente, le escribimos componente estructural, asignar los dos puntitos y le damos copy paste al modelo de medición. Porque el componente estructural depende de que los factores se definan a partir de la variable de respuesta latente y luego se realizan path análisis entre los factores. Así que escribimos aquí 3 puntitos, aquí 3 hashtag componente estructural. Podría ser menos hashtag, aunque fuera uno está bien también. Por ejemplo, hashtag quiere decir que vas a hacer comentario. Y componente estructural, para poder establecer este modelo, que nos interesaba ver los mecanismos mediadores de la relación entre disposición a conciencia plena y rasgos de ansiedad, hay que conocer los path diagrams, como que son estos path diagrams. Así que primero empezamos. Variable endógena, rasgos de ansiedad. Tiene 3 efectos directos hacia ella. Así que empezamos, en este caso, rasgos de ansiedad, lo copiamos para no hacer typos. Rasgos de ansiedad. Se predice a partir de C, el efecto directo, C, y disposición se predice a partir de efecto directo, C, disposición a conciencia plena. ¿Ok? Más, también se predice a partir de B1, descentramiento. B1 es descentramiento. Más B2, evitación cognitiva. B2, evitación cognitiva. Ahora, las otras variables endógenas. Descentramiento se predice solamente a partir de disposición a conciencia plena. A1, disposición a conciencia plena. Así que descentramiento se predice a partir de A1, disposición a la conciencia plena. Y evitación cognitiva. Y evitación cognitiva se predice solamente a partir de disposición a conciencia plena en el path A2. A2, disposición a conciencia plena. A2, disposición a conciencia plena. Y ahora hace falta establecer efecto indirecto 1 y efecto indirecto 2. Efecto indirecto 1 es igual a efecto indirecto 1 es igual a efecto indirecto de disposición a conciencia plena sobre el rasgos de ansiedad a través de descentramiento. Y es igual a path A1 por B1. Así que A1 por B1, le ponemos por ejemplo comment, efecto indirecto de la disposición a la conciencia plena sobre rasgos de ansiedad a través de, en este caso, a través de descentramiento. Ya lo copiamos todo lo que queríamos escribir ahí.
Entonces, efecto indirecto 2, aquí, es igual a GPATS. Efecto indirecto 2 es efecto indirecto de disposición a conciencia plena sobre rasgos de ansiedad a través de evitación cognitiva y es igual a PATS A2B2. Así que A2 por B2 es igual a efecto indirecto de la disposición a la conciencia plena sobre rasgos de ansiedad a través de la evitación cognitiva. ¿Ok? Prácticamente ya. Este fue nuestro modelo. Tiene modelo de medición, componente estructural. Y ponemos aquí componente estructural, asignar, paquete Lavand, dos puntitos, función SEM de modelos de ecuaciones estructurales. El modelo se llama componente estructural. Los datos se llaman base de datos. El estimador es Robust Weight D-Square. Los datos son ordenados. Resumimos el modelo. Componente estructural. Medidas de ajuste global. R cuadrado. Y puntaje estandarizado. Y acá podemos observar que los dos efectos indirectos, ninguno de los intervalos de confianza, vamos a hacerlo ahora para calcularlo. Le ponemos, por ejemplo, aquí tail, parameter estimates, componente estructural. Y le ponemos aquí boot bca.simple. Y vemos acá que el efecto indirecto en intervalo de confianza no cruza 0 para el primer efecto indirecto y por tanto hay un efecto indirecto significativo de disposición a conciencia plena sobre rasgos de ansiedad a través de descentramiento. A mayor disposición a conciencia plena, mayor descentramiento, y a mayor descentramiento, menos rasgos de ansiedad. De igual forma, el efecto indirecto 2, que era A2 por B2, A2B2, es el efecto indirecto de disposición a conciencia plena sobre rasgos de ansiedad a través de la evitación cognitiva. A mayor, quise decir, a mayor disposición a la conciencia plena, menor evitación cognitiva, y a menor evitación cognitiva, menor rasgos de ansiedad. Así que en este caso, prácticamente lo que vemos ahora también, los ajustes global, podemos ver acá, el G cuadrado se rechaza, es menor a 0.05, sugiriendo que hay diferencias entre la matriz de correlación policórica observada y la que predice el modelo. El Comparative Fit Index bajó un poquito, pero sigue siendo mayor a 0.95. El RMSA es menor a 0.06, casi 0.06, pero sigue siendo menor a 0.06. Y SRMR es menor a 0.08. Así que las medidas de ajuste global siguen siendo deseables o aceptables. Y nada, ahora mismo, si quieren la matriz de correlación policórica observada, también ponen aquí LabCore, componente estructural, que es la que predice el modelo. Ponen Fitted, componente estructural, y aquí COP. Y si quieren los residuales, ponen componente estructural, y aquí residuales. Y prácticamente así es como se hace un modelo de ecuaciones estructurales, pues bastante rápido en R. Y para finalizar, pues quiero darle crédito a los autores, principalmente Klein 2020 para la primera parte de psicometría, Klein 2016 para prácticamente todo lo que tiene que ver con modelos de ecuaciones estructurales, modelo de medición, modelo componente estructural, y Van den Bos para definir algunos conceptos como las correlaciones policóricas y otros asuntos. Provee el diccionario de la psicología de la APA. Así que nada, sin extenderme mucho más, les agradezco a todas las personas por su atención y espero que nos sigamos viendo en los próximos videos. Muchas gracias por su atención y espero que hayas aprendido algo nuevo hoy.